México. El sol de la mañana. Son las 7 en punto de la mañana. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este miércoles 18 de diciembre, año 2019. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas, a las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Entonces, bueno, señores, en nuestra agenda vamos a hablar de un regalo que nos envió doña Consuelo Despradel, los orígenes del Estado haitiano, de Manuel Arturo Peñavalle, de la aprobación en primera lectura del presupuesto, de la desagregación del caso Odebrecht y bueno, la intervención de Danilo Medina ayer en la inauguración de un gasoducto en San Pedro de Macorís y ojalá que podamos referirnos a un intercambio que se produjo ayer entre Víctor Díaz Rúas y nuestro compañero del Sol de la Tarde, Ángel Acosta, el patrón. Entonces, bueno, en primer lugar, la verdad es que agradezco mucho este regalo que me envió doña Consuelo Despradel, los orígenes del Estado haitiano. Esta es una obra inconclusa de Manuel Arturo Peñavalle, prologada por don Héctor Inchaustigue Cabral. Cuando don Arturo escribía este libro, pues le sorprendió la muerte. Así se destaca en una advertencia que precede esta publicación. El presente estudio inédito, fatalmente inconcluso, es parte del libro Orígenes del Estado haitiano que el licenciado Manuel Arturo Peñavalle escribía cuando la muerte vino a interrumpir sus óptimas labores intelectuales. Proponíase revelar en esta obra la resaltante diversidad de origen y formación entre el pueblo dominicano y el haitiano. Su primer intento fue darle el título de Influencia de la Revolución Francesa en Santo Domingo, tachado por él en el manuscrito, en cuyo texto han sido incluidas sus correcciones e intercalaciones originales. Entonces, este libro está prologado por don Héctor Inchaustigue Cabral, poeta, diplomático, pues muy cercano, amigo del licenciado Arturo Peñavalle. Entonces, él dice lo siguiente sobre Manuel Arturo Peñavalle. Contamos con dos figuras intelectuales cuyo extraordinario parecido e identidades no es menester exagerar para apreciarlo en toda su significación. La de Emiliano Tejera y la de Manuel Arturo Peñavalle rompen la tradición del silencio escrito y del aislamiento, mera soberbia intelectual. No se dejan engañar por el canto de sirena que se esconde en el remanso del gabinete, porque los dos dan lo mejor de su capacidad de trabajo y de acción para participar activamente, denodadamente, llenos de pasión en las luchas políticas. Peñavalle
puedo ir adelantándolo por sus ensayos y por su discurso. Es uno de los más calificados teóricos, indiscutiblemente el pensador dominicano, diría yo, por excelencia. Dice pues don Héctor que cuando se pasa balance de lo hecho por los hombres de Estado de ayer, los que tuvieron alta función política y vida pública eminente, sobre todo aquellos que son dignos de ser llamados intelectuales, nos enteramos de que es muy poco lo que dejaron a título de herencia a las generaciones de hoy. Por eso valen tanto los escritos de Tejera y los de Peñavalle. Este último muerto cuando sus proyectos eran, sin quizás, mayores que sus realizaciones, y eso que su obra nada tiene de despreciable por su magnitud. Hay, desde luego, excepciones importantes del pasado y casos muy de tener en cuenta en el presente. De ayer, Espaillat y Meriño, sin que los dos constituyan ni mucho menos la nómina completa, y de hoy, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha y Joaquín Balaguer, para citar nada más a dos que resultan característicos representativos y que han trillado en campos muy amplios en sus investigaciones y estudios. Afirmar que los proyectos de Peñavalle eran mayores que sus realizaciones para retomar el hilo abandonado antes, teniendo enfrente todo lo grande que emprendió y llevó a feliz término, no es aseveración caprichosa que se hace al correr entusiasmado de la pluma. Precisamente este capítulo inicial, y por desgracia único, que ahora da a conocer al público, lo demuestra. Que ahora se da a conocer al público lo demuestra. Es y no es poco. La primera parte de un libro que él pensó titular Historia de la formación del Estado haitiano, indispensable para la recta comprensión de nuestra vida como conglomerado humano. La verdad es que se trata de una joya que lamentablemente no se consigue. Esta es una copia de este trabajo de el licenciado Manuel Arturo Peñavalle, prologado por don Héctor Inchausti Cabral, que nuestras generaciones, por ejemplo, tuvieron la oportunidad. Yo tuve la oportunidad de conocer, y los que tuvimos la oportunidad de conocer a Pedro Mir, muchos de los que tuvimos la oportunidad de conocer a Pedro Mir, debemos agradecérselo a don Héctor Inchausti y Cabral, porque don Pedro vivió para contarlo, por la intervención muy oportuna de don Héctor Inchausti Cabral, porque don Pedro hizo unos escritos que se comentaron en el entorno del jefe, creando ciertas incomodidades, pero por suerte estaba presente don Héctor Inchausti Cabral, que apaciguó bastante la reacción, explicándole al jefe que Pedro Mir estaba loco. Pedro Mir estaba loco, y entonces que no hay grandeza sin loco que la ataquen. Y la situación se manejó por ahí, pero lo que quería evitar, él sabía que Pedro Mir estaba muy cuerdo y era amigo y lo quería. Lo que quería evitar era una reacción de otra naturaleza. No, jefe, Pedro está loco. Y por ahí se manejó por ahí se manejó la cosa. Y bueno, don Pedro, gracias a Dios, tuvo una larga vida muy, muy productiva y de aporte siempre a su país, el poeta nacional don Pedro Mir. Bueno, señores, miren, ayer se aprobó en primera lectura el proyecto de presupuesto.
de ley de gastos públicos. Entonces, en el escenario de la Cámara de Diputados, pues se dan situaciones que hay que verla en su contexto. El que se para a hablar en determinadas circunstancias o pide la palabra en determinadas circunstancias, ahí sabe que lo está haciendo para los medios. Lo está haciendo para los medios, para fijar posiciones frente a los medios, porque el tema del presupuesto se discute en comisiones. Incluso se establece una comisión bicameral. Luego se hace muy difícil, por no decir imposible, pues introducir cualquier modificación, porque cualquier modificación de la Cámara de Diputados implica que ese presupuesto vuelva al Senado. Y entonces se agota todo un proceso de estudios previos en una comisión bicameral y se gestionan los votos para su aprobación. Entonces, es verdad que en mor de fortalecer la democracia, aunque a veces se sepa ya cuál es la situación, se permite que se agoten turnos de la gente que se va a parar ahí a oponerse, a decir una serie de cuestiones, pero que la dicen para los medios porque ellos saben que no tiene sentido. Ya en esa etapa la posición se fija con el voto y se vota de distintas formas. Se vota de distintas formas en el Congreso y sobre todo en la Cámara de Diputados. No se vota solamente levantando las manos, se vota levantando las manos y ahora no hay que levantar las manos, ahora hay un mecanismo electrónico, pero se vota también votando no se vota sí y no votando, y hasta votando con los pies se vota. Es decir, hasta votando con los pies se vota. Y hay muchas formas, distintas formas de votar y de tener posiciones frente a la opinión pública distintas. Entonces, lamento que gente que quería hablar no lo hiciera porque, bueno, nada se pierde. Y eso no suma un voto, ni medio voto más, ni altera nada. No sé si ya estaban suficientes, si se había declarado el tema suficientemente debatido, etcétera, si por razón de la premura que hay con esto, por la necesidad de resolver este tema, llevó a eso. Lo que no debe dársele a esto, y ahí estoy muy de acuerdo con Luis Ramírez, es una connotación de lucha de género, porque eso no tiene nada que ver con eso. Eso no tiene nada que ver con un problema de género. Es un asunto de tipo político, de manejo interno, y lo que hay que ver si se aprueba o no con la legalidad necesaria, que ya eso es otra cosa de la que hay que estar pendiente. Pero ayer se aprobó en primera lectura, lo que quiere decir que si estaban los votos para la primera lectura, están los votos para la segunda lectura. Entonces, bueno, que si en la segunda lectura quieren dar esa oportunidad, pero eso, todo el que habla ahí habla para los medios. Es decir, para hacer creer a los medios que está haciendo propuestas, no está haciendo ninguna propuesta, ahí no se hacen propuestas. Todo eso se discute en la comisión y se rinde un informe sobre
sobre eso. Y en las comisiones están representadas las posiciones de todos los partidos. Todo el partido que tiene una posición tiene una representación en la comisión para expresar la posición, para discutirla, incluso para llegar a la Cámara con un voto disidente, con un informe disidente. Ya lo otro es mediático, totalmente mediático. Buchipluma nomás. Eso es lo otro. Entonces, bueno, muy importante lo que decide ayer la Suprema Corte de Justicia. Señores, desde que este expediente se armó, hemos estado haciendo ese planteamiento. No hay razón para que gente que no tiene privilegio de jurisdicción esté siendo juzgada con privilegio de jurisdicción que no le interesa. No les interesa porque lo de la jurisdicción privilegiada es relativo. Es relativo. La jurisdicción privilegiada lo único que hace es que te anula un grado prácticamente de jurisdicción. Entonces, con el código anterior, pues había el criterio de que si había una persona con privilegio de jurisdicción, todos los demás que estaban en un expediente eran arrastrados por esa persona, existiendo o no conexión entre los hechos por los que se le acusa. Pero eso fue abolido. Eso fue abolido. Y para que unas personas estén en un mismo expediente, tienen que estar acusadas por lo menos de un mismo hecho. Usted se imagina que haya dos casos de violaciones, por ejemplo, de abuso contra menor o de una violación sexual. Entonces, fulano y fulano están acusados de violación sexual, pero resulta que no están acusados de violar a la misma persona o de haber organizado una orgía y de haber llevado a varias personas a un lugar y haber cometido el hecho de manera conjunta. No, sino que uno violó una dama o un niño en Sabana Perdida y otro lo hizo en Santiago. Entonces, vamos a juntar esos casos porque haya una persona ahí que tenga privilegio de jurisdicción. No, son casos distintos. Son casos distintos. Entonces, el problema es la presión mediática, porque el que resolvió esto no se atrevió a tomar la decisión que debió tomar. Porque este caso no lo resolvieron ayer los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Lo resolvió, pero no lo resolvió Francisco Ortega Polanco. Porque, señor, si usted está diciendo, como destacaba Humberto un poco más temprano, si usted está diciendo, mira, aquí no hay colusión, por lo tanto, aquí no hay asociación, por lo tanto, aquí no hay conectividad, aquí no hay conexión entre los hechos por lo que se le imputa a cada uno de ellos. Hay alusiones a obras distintas y a fechas distintas y a cosas distintas. Entonces, desde luego que no hay razón para ese arrastre. No hay razón para ese arrastre. Estos 3 años que tiene este caso, se ha estado haciendo ese reclamo. Y eso bien pudo haberse resuelto desde hace tiempo. Desde hace tiempo. Pero no, primó el interés en mantener eso en jurisdicción privilegiada, e incluso la razón de mantener en ese expediente a Tommy Galán fue justamente esa, para provocar
el arrastre del expediente a una jurisdicción privilegiada, porque cuando usted ve la acusación que hay contra Tommy Galán, hay una serie de cosas ahí que resultan absurdas. Lo primero, ¿por qué está aquí el senador Galán? El senador Galán está aquí porque supuestamente hubo soborno en el Congreso. Oh, ¿y el Congreso lo integra una persona? ¿Una persona puede aprobar un proyecto en el Congreso? No, si hay, y el Congreso es bicameral, si hay soborno, aquí están varios imputados de una Cámara, varios imputados de otra Cámara, y ver cómo se consiguió la mayoría para eso, porque si la mayoría votó para eso, entonces implica que ahí hay una mayoría que está comprometida con el supuesto soborno. Porque bueno, venga acá, ¿cómo se aprobó este proyecto? Este proyecto se aprobó aquí como se aprueban todos los proyectos, porque la mayoría de los senadores votaron por él, porque la mayoría de los diputados votaron por él. Entonces, hubo soborno y el soborno fue para un senador. Eso es inverosímil. Pero cuando usted va a ver cuáles son los argumentos para demostrar que hubo soborno, entonces se habla de el supuesto enriquecimiento ilícito de Tommy Galán. Y entonces, lo que se le suma con enriquecimiento ilícito, Tommy Galán no tiene ni siquiera que demostrar que él ha tenido actividades económicas anexas, como él ha tenido siempre, a los ingresos que recibe como senador. Él no ha tenido que hablar de las otras actividades que realiza o que realizó. ¿Por qué no tiene que hablar de eso? Porque sus abogados le han dicho, pero ven acá, ¿y cómo nosotros vamos a tener que abundar presentando cosas que no nos van a pedir ni nos están pidiendo? Porque resulta que a Tommy Galán lo están acusando de enriquecerse, de incrementar su patrimonio, y la suma en la que supuestamente incrementó su patrimonio representa apenas el 60% de lo que han sido sus ingresos como legislador. El 60% de lo que han sido sus ingresos como legislador, ese es el supuesto enriquecimiento de Tommy, ¿no? Si él se enriqueció, yo tengo que demostrar que él como legislador, por ejemplo, se ganó 10 millones y este hombre tiene 30 millones. Pero resulta que él se ganó 10 millones como legislador y se enriqueció porque él tiene 6 millones. Es decir, una cosa que es totalmente absurda. Y entonces cuando usted va y descompone las cosas, ven acá, ¿dónde están las pruebas del enriquecimiento ilícito? Bueno, ahí está la casa donde está la oficina senatorial. La casa donde estaba la panadería de la familia de Tommy, donde Tommy trabajó desde los 14 años, una propiedad de la familia, de su padre. Una propiedad de su padre, esa 14 años, no soñaba ni ser legislador, tiene esa propiedad. Pero esa propiedad aparece ahí como parte del enriquecimiento ilícito. Usted me dirá, bueno, es que esto antes era una casa de una planta, ahora tiene una casa de 2 pisos, etcétera. Pero estaría presa San Cristóbal entera. Porque todas las casas de una planta son de 2 plantas. Y en todos los barrios, todas las casas que eran de una planta y eran de zinc, ahora son de 2 plantas y son de concreto. Es una cosa de esa magnitud, pero concentrándonos en la desagregación, esto es correcto. Eso es correcto, y ahora esto va, en el caso de la mayoría de los imputados, a una jurisdicción ordinaria. Ya no hay que hacer una instrucción de nuevo, sino que se inicia el juicio de fondo, pero se inicia en jurisdicción ordinaria.
En el caso del senador Tommy Galán, incluso la Suprema también tomó una medida correcta. La segunda sala lo juzga y todavía a él le queda una instancia posterior que sería el Pleno para una apelación. Es decir, que sus derechos de defensa también han sido realmente protegidos. Entonces ahora vamos a ver lo que pasa con el expediente. Vamos a ver lo que pasa con el expediente. Hay unas declaraciones que me parecen temerarias. Jovita, te envié un videíto pequeño ahí que está en un Twitter de SIN. Unas declaraciones que me parecen temerarias de el procurador adjunto Winston Camacho, que está acusando, hay una acusación temeraria, pero muy temeraria para la Suprema Corte de Justicia, un irrespeto realmente totalmente innecesario. Vamos a ver lo que dice este magistrado. Adelante. Argumentos, qué sé yo, suficientes como para abandonar el criterio del arrastre que habían mantenido anteriormente. A mi juicio, lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de este país en el día de hoy es dejar de administrar justicia, que es su obligación, y dedicarse a administrar de forma matemática un proceso penal. Que Dios ampare la República Dominicana. Suerte, por suerte, y no es malo que esto le ocurra a los jueces. No es malo que esto le ocurra a los jueces para que ellos vean qué tipo de ministerio público tenemos. Porque este señor está insinuando, cuando estamos hablando de que han dejado de actuar por derecho y que lo están haciendo en función de suma matemática, este señor está haciendo una grave imputación contra los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pero gravísima imputación. Pero es bueno porque así nos damos cuenta con la alegría con que este Ministerio Público le hace una imputación a cualquiera. Es bueno que los propios jueces vivan eso, para que vean cómo lo han vivido otras personas. ¿Usted sabe lo que es pararse de manera alegre a plantear una cosa como esta, que es evidentemente que es un asunto de derecho? De derecho. Y veremos después decisiones posteriores. Porque, señores, si hay una cosa de la que el país está convencido, y lo hemos dicho siempre, es de que no hay ningún bendito expediente Odebrecht. No hay ningún bendito expediente Odebrecht. No lo hay. Entonces, no hicieron el expediente y ya veremos cómo todas las acusaciones ahora vienen sobre los jueces, porque los jueces, sin tener un expediente, van a tener que condenar o van a tener que dejar de tomar una medida como esta, que era una medida totalmente lógica, entendible, de pues desagregar esto. Si el justiciable privilegiado es Tommy Galán, bueno, perfecto, los otros no quieren estar ahí, no le corresponde estar ahí. Entonces, ¿por qué hay que obligarlo? ¿Por qué hay que obligarlo a estar ahí? Cuando debieron estar en la justicia ordinaria, como estarán a partir de ahora. Entonces, eso. Como ya hablé del caso de Brecht, ahí quiero también lamentar mucho un intercambio que se produjo ayer en el Sol de la Tarde. No sé si lo tenemos por ahí. Vamos a un intercambio que se produjo en el Sol de la Tarde entre el ingeniero Víctor Díaz Rúa y Ángel Acosta. Y lo hago a pesar de mi amistad que todo el mundo conoce con Víctor Díaz Rúa, para repudiar su comportamiento frente a Ángel Acosta. Yo creo que hay cosas que son innecesarias, que no aportan absolutamente nada. Ángel Acosta es un comunicador, también es un profesional de la ingeniería,
que se caracteriza porque cada vez que habla de un tema, apueste a que ha trabajado y ha investigado lo que está hablando. Apueste a eso. Lo expone como la gente lo entiende y habla para que la gente lo entienda. Pero no es persona de manejos, digamos, como lo referido por Víctor Díaz Rúa. Entonces yo creo que Víctor Díaz Rúa se equivocó pues con Ángel Acosta, y ojalá él no repita ese comportamiento que no le va a aportar absolutamente nada a su causa. A él no se le había agredido, usted ve la conversación, ahí no hay una agresión, porque todo el que se agrede, si yo te agredo a ti, pues yo no puedo esperar que tú no tengas una reacción frente a mí. Pero una persona que te está diciendo a ti, mira, él está refiriéndose mucho al programa de Alicia Ortega, y Ángel le dice, mira, yo creo que esa no es la referencia adecuada, y le insiste, te aconsejo que esa no es la referencia adecuada, etcétera. Y de ahí, pues él sale con esta cosa. Vamos a ver. De la verdad, Víctor, te voy a dar un consejo, una recomendación así de un aldeano de Santiago, no le dé mucha importancia. Pero ese programa de Alicia no es la mejor referencia para la defensa. Acuérdate que tú y yo nos conocemos hace mucho. Pero tú y yo nos conocemos hace mucho. Yo soy de una sola línea. Un aldeano de Santiago. Yo soy de una línea. Un aldeano de Santiago. Te está dando un consejo. Tú lo escuchas. Yo lo oigo, los consejos, pero escucha el mío. No cambie tanto. Sigue una línea. No te vayas con el poder. Sigue una línea como yo. Víctor, pero yo no me fui con el poder cuando tú me pediste que apoyara a Hipólito. A Hipólito, yo no soy de Tengo a Domingo Paz de Sentido que está aquí al frente. No me hagas hablar que no te conviene. Yo no me fui con el poder cuando tú me invitaste a que acompañara a Leonel Fernández y no me juramentara en el PRD. Óyeme, Víctor, ¿tú te acuerdas cuando tú me invitaste? Yo no soy del PRD. ¿Tú te acuerdas? Para que yo me juramentara con Hipólito, con Leonel y no con el PRD. Y no me fui contigo y con el poder. Tú eres un hablador, porque eso es mentira. Yo no tengo que ver con Hipólito. Yo tengo a Domingo Paz de testigo aquí a Domingo Paz. Y yo tengo testigos. ¿Tú quieres que te diga? Tengo testigos cuando tú ibas a mi oficina. ¿Por qué no me iba a pagar en obras públicas? Cuando tú me dijiste a mí, ¿por qué era traicionar a tu partido, pagarme a mí? Tú me vivías pidiendo en obras públicas y por eso tú no quieres saber de mí. ¿Yo a ti de qué te voy a pedir? Óyeme, tú estás diciendo que yo te pedí a ti, Víctor. Pregúntale a Luisín Jiménez, a Luisín Mejía. Ahora mismo lo estamos llamando. Llama a Luisín. Bueno, bye. Llama a Luisín. Ahora, llámalo ahora. Dime. Cambio y fuera. Muy lamentable. Incluso Víctor en el día de ayer lo único que tenía razón era para no hacer celebración ni fiesta, porque todavía él está enfrentando un expediente, pero yo creo que la medida que se tomó en el día de ayer pues garantiza mejor los derechos de defensa de las personas que están en ese expediente. Es decir, que no se trata de una ocasión para usted sentirse mal, y menos para estar produciendo ese tipo de cosas totalmente inadecuadas. Entonces, quería establecer eso. Hay un tema muy importante que lo voy a dejar para mañana. Que fue lo de la intervención del presidente Medina ayer en la inauguración del gasoducto, etcétera. Entonces no lo voy a tratar rápidamente. Lo voy a dejar para mañana para comentarlo debidamente. Cambio y fuera.